Vamos a lo que sucede en el debate por la reforma al Poder Judicial. Está hablando Miguel Yunes Márquez, quien había solicitado licencia y ya regresó. De México, como si en mis manos realmente estuviera. Y no está en mis manos. A la Asamblea respetar al orador como se ha hecho. Permítame un segundo, senador. Y todos los senador, legisladores. Permítame un segundo. Hemos escuchado con atención y respeto a todas las senadoras y senadores que han hecho uso de la palabra. Pido a la Asamblea de donde venga, pero me ha lastimado profundamente la que se ha originado en mi propio partido. Desde muy joven he luchado por la democracia desde el PAN, nunca en otro partido. En el PAN me formé y siempre escuché que lo más importante en la vida es defender la libertad, la dignidad y vivir en congruencia con nuestros principios. Por eso no puedo aceptar que se me quiera imponer el sentido de mi voto. En ningún caso. Nunca había visto en el PAN un intento de imposición y de sojuzgamiento tan burdo, tan sin sentido como el de estos días. A base de amenazas y agresiones. Vuelvo a pedir a la Asamblea que guarden silencio y respeten la intervención del senador Yunes. Por favor, senadoras, a ustedes se les ha escuchado con respeto. Pido a la Coordinación de Acción Nacional que ponga orden en su bancada. Tiene la palabra, senador Yunes. Gracias. Con base de amenazas y agresiones, han querido obligarme a que me pronuncie en contra de una reforma sin analizarla, sin discutirla, sin dialogar, simplemente porque se decidió ir en contra de la mayoría. Vivimos en un sistema representativo y por tanto la mayoría legislativa representa a la mayoría de los mexicanos, nos guste o no. No estoy de acuerdo con doblarme ante la necedad. Por ello decidí analizar a fondo y preparar un posicionamiento al que doy lectura a continuación. Milito en el Partido Acción Nacional porque en el centro de sus principios está el respeto a la dignidad humana y por tanto a la libertad. En ejercicio de esa libertad vengo a esta tribuna a razonar mi voto en la reforma del Poder Judicial. Lo hago en mi condición de opositor a un gobierno con el que no he coincidido. Pero soy opositor racional. Les pido, permítame, senador Yunes, hay todavía 2 rondas de 5 a favor y 5 en contra y podrán decir sus argumentos, inclusive hasta el vituperio, que fue un compromiso de que iba a haber un debate de altura. Pido a la bancada de Acción Nacional que así como hemos respetado a sus oradores, respeten la intervención del senador Yunes. Pueden no compartir sus puntos de vista, pero tienen que respetar la pluralidad que se expresa en esta Cámara de Senadores. Continúe con la palabra, senador Yunes. Gracias, presidente. Lo hago en medio de un debate que se ha pervertido y que pretende restringir esa libertad para obligarnos a votar en uno o en otro sentido. Un debate público sustentado, sí, en la preocupación por la justicia, pero también en la desinformación, en intereses políticos, en agendas personales, en fobias y en cobro de facturas. Un debate público permeado por la sinrazón de los calificativos, de las injurias, de las amenazas de destrucción de imagen o incluso del linchamiento físico. Dependiendo del sentido de nuestro voto, pretenden clasificarnos a las 128 mexicanas y mexicanos que nos encontramos en este recinto como ángeles o demonios, como héroes o traidores a la patria. Ofrecen medallas, reconocimientos y hasta un mural
para que aparezcan los rostros de quienes voten en contra de la reforma como los salvadores de México. Para los que voten a favor de la reforma, ofrecen no un mural, sino el paredón de la historia. Pero yo no estoy de acuerdo en restringir mi libertad por amenazas ni presiones. No vine al Senado a buscar beneficios personales ni revanchas políticas, ni popularidades efímeras. Vine al Senado a luchar por un México justo, libre, democrático, seguro, igualitario, y así lo haré a costa de lo que sea. Esta última semana he dedicado mi tiempo a estudiar el dictamen que hoy debatimos y he llegado a estas conclusiones. Ni México se va a destruir si se aprueba la reforma, ni la reforma va a cambiar en automático la realidad de un sistema de justicia que a gritos exige un cambio de fondo. La vida democrática no tiene por qué afectarse. No se limita ninguna de las libertades ni los derechos que la componen. El riesgo de una dictadura solo existe en quienes piensan en la dictadura. Estoy seguro que ninguno de los aquí presentes queremos para México un gobierno dictatorial. Somos demócratas de varios colores, pero todos demócratas. Pero más que nada, el pueblo de México no permitiría nunca una dictadura. En el centro del debate encuentro las siguientes interrogantes. ¿Tiene la mayoría derecho a promover un cambio estructural a uno de los poderes de la Unión? ¿Es la elección popular la mejor vía para nombrar a ministros, magistrados y jueces? ¿Dará la nueva conformación del Poder Judicial ventajas políticas al partido en el gobierno? Sostengo que la mayoría sí tiene derecho a promover cambios estructurales. Así ha sido a lo largo de nuestra historia. Recordemos un caso. En 1994, legisladores del PRI y PAN, a iniciativa del presidente Zedillo, aprobaron la reforma de 20 artículos de la Constitución para precisamente reformar de fondo al Poder Judicial. Vale la pena recordar su contenido. Se jubiló de manera inmediata a los 26 ministros en funciones. Se redujo a 11 el número de ministros. Se creó el Consejo de la Judicatura. Se dio vida a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. La votación en el Senado en favor de los nuevos ministros propuestos por el presidente de la República fue unánime. Algunos académicos y politólogos calificaron la reforma como un golpe de Estado. Lo cierto es que no hubo tal golpe de Estado, sino por el contrario, México aceleró su transición democrática. Apenas 3 años después de esta reforma, el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión y en el año 2000 perdió la presidencia de la República. Es decir, los beneficios políticos de la reforma del Poder Judicial no fueron para el régimen. Probablemente la mayor inquietud que provoca la reforma es el voto popular para elegir a los impartidores de justicia. Se supone que por la fuerza de una organización política serán electos y ese voto los comprometería y perderían por tanto su imparcialidad. Pero ¿quién nombra hoy a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es el Senado, a propuesta del presidente de la República, quien tiene origen y militancia partidista. ¿Tiene también el Senado en su esencia una composición político-partidista? Sin duda. Las negociaciones para los nombramientos se llevan a cabo entre grupos parlamentarios de distintos partidos. Y si el Senado no logra un acuerdo, el presidente nombra libremente, como sucedió la última ocasión en que recayó el nombramiento en una persona abiertamente militante de Morena. Antes el Senado había aprobado el nombramiento de otra ministra, también militante del mismo movimiento. Hoy, de 11 integrantes de la Corte,
5 han sido propuestos por el presidente López Obrador. Entre este año y el próximo tendrán que designarse 4 ministros más a propuesta de la presidenta Sheinbaum. Es decir, tendría el régimen mayoría cuando menos de 9-2 en el Pleno. Esto sin hacer ninguna reforma. Magistrados y jueces de distritos son nombrados por el Consejo de la Judicatura, donde también el gobierno tendría control. Debemos entonces preguntarnos si es mejor que el presidente de la República siga nombrando libremente a los ministros y de manera indirecta a magistrados y jueces, o vamos a un nuevo modelo de elección popular en el que el nombramiento no esté vinculado directamente a una persona, sino a millones de ciudadanos con los que no existiría vínculo ni compromiso personal directo y verificable como sí lo existe en el modelo actual. Agregaría algo más. No hay razón para dudar de la calidad personal y del compromiso. Hemos sido tolerantes con el tiempo, de cualquier manera le pido vaya concluyendo, senador Yunes. Concluyo. Agregaría algo más. No hay razón para dudar de la calidad personal y del compromiso con la ley de quienes resultan electos si la reforma se aprueba. ¿Por qué y de quiénes vamos a dudar si no sabemos ni siquiera quiénes son? Pongo un ejemplo presente de actuar imparcial. Cuando menos 2 de los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestos por el presidente López Obrador han aprobado resoluciones que son contrarias al interés del gobierno, privilegiando su compromiso con la Constitución y no con el poder. Compañeras y compañeros legisladores, nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Está por iniciar un nuevo gobierno federal y creo que todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente. Concluir, senador Yunes. Le recuerdo, presidente, que fue interrumpido también en varias ocasiones. Sí, pero termine su intervención. Nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Está por iniciar un nuevo gobierno federal y creo que todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente de estabilidad y de armonía. Deseo por el bien de México que dejemos atrás la falta de diálogo entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas y que juntos construyamos una nueva y mejor realidad. Que podamos ir de la mano para encontrar soluciones a la pobreza, la inseguridad, la falta de recursos para el desarrollo, para mejorar nuestro sistema de procuración y administración de justicia y muchos otros retos. Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de termine su intervención. Pido a la Asamblea, quien lleva el tiempo es la mesa directiva, y pido al senador Yunes que concluya su intervención. Concluyo, señor presidente. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Y termino con lo siguiente. No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá. Así entonces, Yunes Márquez, quien dijo haber estado hospitalizado y por eso pidió licencia, ya se apersonó ahí en Xicoténcatl y da su respaldo a esta reforma al Poder Judicial. Con esto, Fernando Damián, buenas noches. Ya Morena y aliados tienen la mayoría calificada para aprobarla.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Efectivamente, ya el grupo parlamentario de Morena, más sus aliados PT y Partido Verde, pues han reunido la cantidad de votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada de 2/3 partes en el Senado y aprobar la reforma al Poder Judicial. Efectivamente, como bien lo has mencionado, Miguel Ángel Yunes Márquez se ha reintegrado después de pedir licencia por la tarde por motivos de salud, y bueno, pues con él estarían ya conformando el bloque mayoritario para avanzar con esta reforma. Comentarte que al exterior de la sede alterna del Senado de la República continúan las protestas de jóvenes, de estudiantes, también trabajadores del Poder Judicial en contra de esta reforma a 20 artículos de la Constitución Política. La avenida Eje Central, una de las más importantes de aquí del centro histórico de la Ciudad de México, permanece cerrada, por lo menos en el tramo de Bellas Artes hasta la zona de Garibaldi, y pues es lo que está ocurriendo en este momento en las inmediaciones del Senado. Muy bien, algo también de lo relevante que sucedió en esta sesión que ha transcurrido desde las 7 de la noche es que mencionó Gerardo Fernández Noroña que el senador por MC, Luis Donaldo Colosio, fue agredido con gasolina en los ojos, y después ya vimos también al propio Colosio haciendo uso de la palabra. Fernando, gracias y al pendiente. Buenas noches. Buenas noches, seguimos pendientes. Ya hablando de Movimiento Ciudadano y hablando de los senadores que estaban en el ojo de todos respecto a su posición de apoyar o no esta reforma, le mencionábamos la ausencia del senador Barreda de Movimiento Ciudadano. Se trasladó. Se había dicho primero que estaba detenido él y su padre en Campeche. Luego se mencionó por parte de Adán Augusto López que él había hablado con él, que estaba en Ciudad de México y que no estaba detenido. Luego se mencionó que se había ido a la bancada del Partido Verde. Juan Zavala, diputado federal de Movimiento Ciudadano, viajó hasta Campeche. Juan, buenas noches. Pedro, buenas noches, gusto en saludarte acá desde Campeche. ¿Dónde está el senador Barreda entonces? Pues está en la sala de juicios orales del Poder Judicial del estado de Campeche. Su padre narra que fue privado de la libertad a las 4 de la mañana cuando agentes le pidieron que lo acompañaran, por favor. Se le notificó al senador Barreda que pues vino aquí a defender a su padre, a ver de qué se le estaba acusando. Posteriormente, a las 7 de la mañana, fue detenido Paul Arce, que es el coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano acá. Y pues bueno, obviamente acabo de estar con ellos, pude entrar sin celular, no me dejaron grabar nada, no me dejaron, pues sí, exhibir nada, ni que él pudiera grabar un mensaje, pero pues naturalmente están muy preocupados por lo que está ocurriendo con motivo de la aprobación de la reforma judicial. ¿Crees que esta situación se debió o proviene, más bien dicho, del gobierno? Pues mira, pues todo parece indicar que sí, Pedro. Difícil saber de parte de quién. Creo que hay ahí un vacío de información muy importante, pero lo que es muy claro es que había gentes afuera de la casa del padre de Daniel Barreda, que él fue privado de la libertad, que lo fue unas horas antes de la votación. Pues bueno, todo eso apunta a que sentían que no tenían los votos y que tenían que recurrir pues a este tipo de prácticas que yo pues lamento mucho, porque justamente son muchas de las cuales pues la izquierda en este país se ha quejado y que ha denunciado, ¿no? Él había mencionado, apenas hace unos días había hecho responsable a la gobernadora de Campeche por una persecución que estaba recibiendo. Entonces, en lo que pudiste platicar con él, ¿te pudo reiterar esa postura? Bueno, aquí en el caso no sabemos si fueron agentes del Estado, pero por supuesto que Laida Sansores tiene mucho que ver, Pedro. Mucha gente me está diciendo, bueno, ¿por qué el senador Barreda no pide licencia para que vote el suplente? Lo que pasa es que Daniel Barreda era suplente de Eliseo Fernández, que no pudo ser elegido como senador porque hay varias órdenes de aprehensión locales del Estado, de la gobernadora Laida Sansores, en su contra. Y como entonces él no pudo llegar al Senado de la República, que él estaba en la boleta, por cierto, entonces asume la titularidad Daniel Barreda. Entonces, pues ese es el estado de las cosas en el estado de Campeche. Caray, y bueno, reprobar también la agresión contra Luis Donaldo Colosio, Juan. Pues sí, la verdad, Pedro, es un día muy triste para el país.
Creo que independientemente de que podamos tener nuestras diferencias profundas, profundísimas sobre las consecuencias de estas reformas, lo que le va a hacer al país, pues ver estos niveles de violencia, de intimidación, ofrecimientos de impunidad, yo creo que no es como nadie imagina que transcurre la vida democrática de México. Juan Zavala, te agradezco que nos hayas regalado estos valiosos minutos. Al contrario, pero muchas gracias a ti, buenas noches. Gracias. Y así, pues, para reiterar la información, ya con el voto a favor del senador Yunes Márquez, Morena, PT, Partido Verde tiene la mayoría calificada y entonces será aprobada la reforma al Poder Judicial. Lo que sigue es que entonces vaya a los congresos locales y sea aprobada en la mayoría de los congresos locales, de los cuales justamente Morena y aliados también tienen mayoría. Concluyó también el debate de Kamala Harris y de Donald Trump. Aquí está Horacio Besón con nosotros, nuestro editor de Fronteras en Milenio. Horacio, a ver, ¿qué destacas de este debate? ¿Qué fue lo más relevante? Aquí fue la economía, ¿no? Abrieron, los propios panelistas lo afirmaron, que el electorado indeciso buscaba tener algo del panorama que cada partido, cada candidato iba a ofrecer con mayor fuerza, y pues es parte del gran pleito que tuvieron desde el principio hasta el final. Fue gran parte lo de la economía y, bueno, además otros golpes como sería el tema del aborto mujeres, también la política exterior, cómo se enfrascaron en cuanto a Ucrania, Afganistán, y pues que aguantó. Yo creo que Kamala aguantó, no cualquiera puede aguantar 90 minutos a Donald Trump, y creo que aguantó bastante bien Kamala Harris. Que incluso también los vicepresidentes fueron tema en este debate, ¿no? Donald Trump acusaba a Tim Walz de estar a favor de la muerte de bebés nacidos. Sí, en unos absurdos, al menos hubo... La propia Kamala Harris en la toma se veía que no aguantaba la risa de lo indignado, de lo absurdo, y en este juego, pues sí, ella misma advirtió, va a estar diciendo mentiras, y se manejó tanto la cuestión de los niños, que con esta esencia de proteger la parte de la posición del aborto, pues habló sobre que incluso nacidos serían abortados o por ahí. Horacio, ¿me permites un momento? Vamos a ver la imagen de lo que está aconteciendo en las afueras de la sede alterna del Senado de la República, esta sede de Jicoténcatl, en donde intentaron manifestantes cruzar este cerco policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fueron repelidos. Ya lo vimos en la imagen por este gas, ahí lo vemos también cómo lo siguen esparciendo y cómo los policías van avanzando y entonces ya se han replegado los manifestantes que estaban intentando ingresar a la sede alterna de Jicoténcatl en una especie de ejercicio similar a lo que vimos esta tarde en el Senado de la República, en la sede de Paseo de la Reforma. Acá los que están resguardando los accesos son policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí vemos a un joven en bicicleta que está intentando quitarles estos escudos. Está pues en un enfrentamiento franco con los elementos, y de esta forma entonces se replica un poco la acción de la tarde. Lo que les comentaba es que la diferencia del resguardo es que el resguardo está siendo llevado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y el resguardo de la sede de Reforma era a cargo del personal de resguardo parlamentario, es el personal de seguridad del propio recinto, que fueron los que vimos en los videos y demás. Acá los manifestantes se han replegado un poco, pero continúan ahí y están ya elevando también el nivel. Vamos a escuchar, ahí está también mi compañero Carlos Zúñiga Pérez, vamos a escuchar, él está ahí, vamos a escuchar cómo nos puede narrar este hecho.
otras muchas personas que están diciendo no a la violencia. Es lo que se está dando aquí, mientras muchos, debo decir que son muchos de los trabajadores quienes ya se han replegado para, dicen ellos, evitar caer en provocaciones y evitar ser agredidos, evitar ser lesionados o más adelante quizá evitar ser detenidos. Se han calmado un poco las cosas, pero se mantiene el ambiente tenso, toda vez que es una sola persona, es un solo joven el que está siendo más rijoso con los policías se alteran también y pretenden controlar la situación, mientras el resto de los manifestantes se ha replegado para evitar que les vuelvan a lanzar polvo de extintores y evitar también ser lesionados. Esto ocurre aquí, como te digo, en la Bocacalle, mientras escuchamos las consignas que se siguen dando y más adelante siguen extendiendo la bandera la siguen ondeando, la bandera monumental que trajeron desde el Senado de la República. Es parte de lo que estamos reportando en directo, Paola, aquí. Y vamos a extendernos un poco en la transmisión, me están indicando, para poder mostrar lo que está ocurriendo en directo en este punto. Previo a ello, ahí vemos la narración de mi compañero Carlos Zúñiga, que está en este punto, está transmitiendo desde esta calle de Donceles, ahí en el cruce con Eje Central. Y también mi compañero Fernando Damián está en estas inmediaciones. Fer, cuéntanos, ¿qué es lo que ves? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, te saludo nuevamente con gusto. Pues mira, en este momento nosotros nos encontramos justo a la puerta de la sede alterna del Senado de la República. No tenemos acceso al salón, no nos han dado ingreso para ser testigos de la sesión ordinaria que se desarrolla en el Senado para discutir y aprobar la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, pues aquí, bajo una fuerte custodia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y también vemos elementos de la Guardia Nacional, pues esta área se encuentra pues en tranquilidad, totalmente sellada, y bueno, pues adentro justo están los senadores discutiendo, ya desahogando el dictamen de la reforma judicial previamente aprobado por la Cámara de Diputados. Pedro, tranquilidad pues en la puerta del en la Senado puerta, de la sí. República. En la puerta, tranquilidad, pero ya antes de poder llegar hasta esa puerta, ahí vemos las imágenes. Fer, gracias por el reporte y vamos a estar pendientes. Mi compañero Carlos Zúñiga sigue en este punto y vamos a escuchar lo que está narrando. Bueno, vemos cómo siguen esparciendo este gas para repeler a los manifestantes. Vemos también cómo es un joven, el joven de la bicicleta, el que está insultando a los policías, el que les está intentando arrebatar los escudos, el que está más en provocación con los elementos de seguridad. Esparcieron más humo, ahí lo vemos de nuevo en su lado izquierdo de la pantalla, como están tratando de hacer que se replieguen los manifestantes. Lo están logrando, aunque solo de forma momentánea, luego pasa el efecto y vuelven a estar cara a cara con los elementos de seguridad. Ahí vemos también que algo aventaron este joven encapuchado, que les aventó algo a los elementos. Ya esto se está elevando también en el nivel de agresividad, en el nivel de la violencia, que está pasando de lo verbal ya también a lo
físico, a lo material, aventándoles cosas a los elementos que están apostados. Y estos elementos, le digo, son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Son dos especies de filtros los que tienen, lo vemos en su imagen del lado derecho, donde es una primera línea y atrás hay otro grupo mayor todavía. Entonces, aunque los manifestantes intentaran y lograran pasar esta primera línea de elementos de seguridad, atrás les esperaría el doble de elementos. Tenemos a mi compañera Arely Lorenzana también. Vamos a ir con ella en unos momentos más para que nos indique qué es lo que está pasando. Arely, cuéntanos qué es lo que ves. Arely, ¿nos escuchas? Bueno, en un momento regresamos con Arely. Entendemos que la situación es complicada en este punto y es algo que al menos hasta hace unos minutos que se suscitó esto había estado en paz, había estado en calma, salvo cuando los manifestantes le impidieron el paso a los legisladores del PRI y tuvieron que buscar otra vía. Aarón Tagle, te escuchamos, cuéntanos. Muchas gracias. Aquí han cesado un poco los ánimos, aunque en ocasiones pareciesen encenderse. Es un número importante de manifestantes, nos refiere la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de las personas que andan aquí, que seguirán, por supuesto, llegando todavía más contingentes de manifestantes. Hasta el momento manejan aproximadamente 1.200 de ellos que se encuentran entre la calle de Donceles y la calle de Francisco y Madero. Están todavía pues las circulaciones de esta vialidad, por obvias razones cerrada, dividido prácticamente la ciudad a lo largo del eje central Lázaro Cárdenas, y pues muchas personas buscan esta hora de la noche alguna alternativa de transporte para llegar a sus destinos. Aunque se ha reportado también con un número importante de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues el reforzamiento y las barricadas que tenían hasta de 7 filas en este punto donde yo me encuentro, y los mismos pues posiblemente pues seguirán todavía hasta altas horas de la noche. Aquí en el lugar en ocasiones se encienden los ánimos ante las posiciones encontradas de las personas que se encuentran aquí en este punto. Se roció en esta parte también un poco de gas de pimienta para intentar pues disuadir un poco los ánimos de los manifestantes. Lo que estamos observando aquí en este punto, empiezan a agruparse para retirarse, con algunos gritos van avanzando hacia el norte del eje central Lázaro Cárdenas, y todavía en este lugar pues ha disminuido el ingreso de funcionarios hacia pues la sede alterna en la calle de Xicoténcatl, en el número 9. Hay que tener paciencia en este punto. Muchas personas, lo reiteramos, buscan alguna alternativa ante la situación que estamos viviendo en este punto, pero pues aquí vemos a los manifestantes quienes están pues tomándose una fotografía grupal, y pues muchas personas todavía pues pasan, les gritan algunas consignas, no cayendo en provocaciones, siguen obviamente pues con la finalidad de ellos. Aquí en el lugar pues están gritando por unas consignas, la gente todavía pues, que pasa, se acerca, toma alguna fotografía y sigue en su camino. Al menos aquí en Palma, en este punto, nos encontramos, los ánimos que hemos visto están también encendiendo, pero nos mantenemos aquí en el lugar y hasta este momento todo está en este punto de Donceles y de que se ponga la próxima. Muy bien, Aarón Tagle, gracias y volvemos contigo en un momento más. Buenas noches.